El tema para hoy es la obediencia, el fruto de la fe. Y vamos a descubrir que en realidad, como ya el día de ayer nuestro pastor Denis Perna nos lo decía, claro que la obediencia de la fe, es decir, ser obedientes a Dios, va a tener un papel, pero gracias a Dios sabemos que no será el de salvarnos, porque ese papel ya lo hizo Jesús, Él nos ha salvado. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para el tema para hoy. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos ayuda a comprender que en ti tenemos todas las garantías que necesitamos para vivir mejor cada día, para que nuestro corazón sea transformado. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, quizás me gustaría comenzar diciendo que los seres humanos tenemos una tendencia a ser muy extremistas. Tenemos una tendencia a irnos a los extremos por alguna razón. Así somos los seres humanos. Cuando hablamos de la gracia, algunos pueden llegar a pensar que hablar de la gracia significará que no tengo ninguna ya responsabilidad ante Dios y que finalmente si Jesús lo hizo todo, yo no debo hacer nada. Nada en el sentido de nada y puedo vivir mi vida de forma libertina. Por otro lado estarán los que viendo esto dirán, pero es que eso no se puede, tenemos que hacer algo para garantizar nuestra salvación y terminamos en el extremo del legalismo, que es finalmente a lo que lleva una falta de comprensión de este tema. Pastor, partiendo de ahí, en primer lugar, ¿por qué es importante que nosotros tengamos claro que no nos vamos a salvar por nuestras obras y al mismo tiempo que nuestras obras en realidad son un reflejo de lo que ya Cristo ha hecho en nuestra vida? Muy bien, creo que entramos a uno de los temas que ha sido debate a lo largo de los siglos también en la historia de la iglesia cristiana, porque recordemos algo, estamos en este conflicto entre el bien y el mal, y no hay duda que Satanás va a querer distorsionar las verdades de la palabra de Dios, hacerlas complejas, porque aunque la palabra de Dios es infinita, porque es la palabra de Dios, sin embargo, también tiene las verdades en una manera que todos la podemos entender y sobre todo vivir. Y entonces creo que este tema entre el debate, la fe y las obras, yo estaba comentando, hermano Gerson, fuera de cámara, creo que nosotros crecimos, bueno, damos gracias a Dios que estábamos hablando, crecimos en la iglesia, como dice uno, y yo recuerdo cuando estaba pequeño, eran esos tiempos donde habían debates bastante acalorados, que la fe y las obras, la justificación por la fe y las obras, y habían ahí sus proponentes para cada punto y pasaba lo que usted dice, somos extremistas. Yo recuerdo, antes a eso también se le llamaba pendulista, por el péndulo. Recuerdo una abuela que yo tuve que cuando íbamos a la casa de ella tenía cosas así antiguas, muy interesantes, y tenía un reloj ese de péndulo. Y entonces uno ve que el péndulo pasa por el centro, pues no se queda ahí, solo va de paso y oscila, ¿verdad? Entre la derecha y la izquierda. Bueno, y por eso se le llama pendulista a una persona, o agarra un extremo o agarra el otro extremo, y esos extremos son peligrosos. Hay un centro, encontrar el centro es la clave, quedarse en el centro es la clave, pero en lo que estamos estudiando hoy, bueno, hay alguno que puede, ya desde los días del apóstol Pablo, él ya tenía que contestar esto. De hecho, si uno lee el libro de Romanos, no es ese nuestro estudio como libro hoy, pero me llamó la atención que el apóstol Pablo ahí siempre está haciendo preguntas, y alguien ha dicho, es como que está contestándole a alguien, como que él mismo se pone a responder, él mismo hace la pregunta porque ya se la han hecho, y entonces él mismo da la respuesta. Y cuando él hablaba de la gracia, la maravillosa gracia, esa gracia que ya vimos que fue liberadora para la reforma, pero de repente aún en los días del apóstol Pablo alguien, bueno, ya no hay gracia, pecaremos. Ahí a Pablo tenía que responder también, no, mire, el hecho de que la gracia nos salve no significa que vamos a vivir en pecado, porque ya hemos muerto al pecado. Y ahí desarrollaba él. Creo que siempre hay esa tendencia, pues el diablo no quiere que seamos equilibrados, porque los extremos no son buenos. Y sin embargo,
¿Tienen un papel las obras? Claro que tienen un papel. De hecho, el mismo texto de Efesios, capítulo 2, usted puede leer posteriormente esos versículos del 8 al 10, habla, por gracia soy salvo, y ahí no se mueva, sola gratia, solo la gracia. Amén. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, ahí está la fe, sola fide. La fe solo es un medio, no lo que salva, es el medio para aferrarse a esa promesa. Y dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. Ahí hay otro punto bien claro, no se mueva, no es por obra, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no por obras? Porque creer, y esto pasa cuando alguien cree, mis obras que estoy haciendo, estas me recomiendan ante Dios. ¿Qué viene ahí? El orgullo. Ya yo veo la salvación como una recompensa, no como un regalo. Recompensa es el salario, por ejemplo, que le dan a uno, ¿verdad?, al final del mes o en la quincena o de la semana o del día. Eso no se lo están regalando porque usted trabajó. Entonces, si mis obras contribuyen en algo a la salvación, y algunos tienen, no lo mencioné ayer para no dar pues tanta información porque teníamos ahora esta oportunidad, algunos creen incluso una salvación que es una mezcla de la gracia de Dios más mis obras, van juntas ahí, cuando va en contra de los solos que hemos visto, porque está en la palabra de Dios, solo la gracia de Cristo es la que nos salva. Pero definitivamente sí hay obras, y termino con el concepto de Efesios, y luego dice, para que andemos en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Cómo este texto me está hablando de no por obra, de solo por gracia somos salvos? Y luego me menciona que andemos en buenas obras y que ya Dios las tiene preparadas. Porque el plan de Dios sí es que el cristiano produzca obras, pero la diferencia es para qué sirven. Esa es la gran diferencia entre el que piensa que se salva por obra y el que tiene obras porque está salvado. La diferencia es, mis obras tienen importancia, sí tienen importancia. Aquí no nos vamos a poner a discutir, bueno, ¿qué es más importante, verdad, en un carro, las llantas o el motor? O sea, y yo creo que por mucho tiempo en la iglesia yo recuerdo, hermano Gerson, vuelvo a repetir, pequeño, como que era ser absolutista, o me quedo solo con la gracia y descarto las obras, o me quedo solo con las obras y descarto la gracia. Pues no se trata de eso, porque ambas existen, la gracia como fundamento, las obras como resultado de. Una de las cosas que yo he aprendido así, de una manera práctica, es que las obras sí existen, y tienen varios propósitos, no están en orden de interés, pero uno de los propósitos es mostrar que la fe es verdadera. Amén. Porque cuando la fe es verdadera, automáticamente vienen las obras. De hecho, ese es un papel bien fundamental de las obras. Si usted cree de verdad, se va a mover. Si no cree, no hay movimiento. Eso es así. Entonces, en mi vida yo tengo que examinar, bueno, ¿tengo obra o no tengo obra? Si no tengo obra, indica que no estoy creyendo. Entonces son como una señal, una alarma. Okay. Pero no solamente son para eso, también las obras nos ayudan para testificar del amor de Cristo en nosotros, y para que las personas den gloria a Dios. Y lo decía Jesús, cuando las personas vean tus obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué importante, cuando las obras buenas que hacemos nosotros vienen como resultado de la fe en Cristo, y al final son obras de fe, y esto lo puede comprobar uno en el libro de Romanos, que también las obras son por la fe, no solo la gracia, también las obras son por la fe, porque vienen de mi conexión con Cristo. Entonces las personas van a dar gloria a Dios, y ahí está, solo a Dios la gloria. Mire cómo esos solos son tremendos, y ya no para gloriarme yo, pero sabe que yo he visto una tendencia, aquel que piensa que sus obras contribuyen en algo a la salvación, o que empujan a la salvación unos centímetros más. Es increíble, pero la gente llega a pensar eso. De alguna manera son orgullosos. Mírenme a mí, miren lo que yo hago, no, aquel, mira cómo vive, ese no puede. Hay un orgullo. Por eso
es que nosotros tenemos que poner cada cosa en su verdadera perspectiva. Finalmente, las obras que hacemos, no las hacemos solos. Filipenses 4:13, que es uno de los textos bien conocidos en el cristianismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el que me impulsó es Cristo, ¿cuál es mi jactancia? Y la Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Noten, todo esto sería el papel de las obras, y tenemos en la lección, incluso estoy viendo aquí en este momento, dice el fruto de la fe. Noten, son obras de fe al final, porque son hechas en unión con Cristo. Aún, y voy a terminar este concepto que he estado hablando, aún si una persona hace buenas obras sin estar unido a Cristo, esas obras ya no son buenas ya. Así es. Ya están contaminadas de egoísmo. Esto a la iglesia le tomó tiempo entenderlo. Yo ahora lo digo así de una manera, digamos, tan práctica, pero le soy honesto, hermano Gerson, a mí personalmente me tomó tarea entender esto por toda esa discusión que hubo en la iglesia por años, hasta que dije, no voy a estudiar esto por mí mismo. Y gracias a Dios, pues, con todo la Biblia, solo la Biblia como fundamento, y luego pues tenemos también libros que apoyan este estudio de la Biblia, uno llega a entender esto, y qué liberadores, vuelvo a usar esa palabra. Cuando usted se da cuenta, no, nada de lo que yo haga me salvará, porque ya todo lo que Jesús hizo es suficiente, Cristo es suficiente. Qué liberación viene al alma. No que vamos a vivir una vida en disipación, no, pero sí sabemos poner cada cosa en su lugar. Porque la fe producirá frutos, que al final es básicamente lo que nuestro pastor nos está diciendo, y esa experiencia, eso que nos cuenta, pastor, eso que nos dice, que nos ha explicado, lo podemos ver en la experiencia de otra persona que vivió varios años después de Martín Lutero, es John Wesley, quien además fundó todo un movimiento, el metodismo. Pero me parece bien curioso, porque aunque en la lección aparece un poco resumida la historia, siempre me pareció curiosa la historia de John Wesley, porque él era un ministro de la palabra, y hubo un momento en el que su vida era estéril. Realmente, él mismo lo dice. No tenía nada que pudiera hacerle sentir que realmente estaba trabajando por Cristo, pero era ministro de la palabra, hasta que un día escuchó la introducción de Lutero al libro de los Romanos, y ahí entendió quién era Cristo para él, o sea, cómo Cristo debía guiar su vida. ¿Cuál fue el resultado? Un ministerio fructífero. Pastor, terminando esta reflexión de esta manera, entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir ese ministerio fructífero, centrados en Cristo, que al final demuestre que ya por fin he aprendido a olvidarme de mí, ya no me miro a mí, ni las virtudes que creo tener, que solamente son una ilusión, ni los pecados que realmente nos hacen sentir culpables y desanimados, sino que realmente me concentro en Cristo, y como resultado el ministerio que Dios nos haya dado a cada uno se ve bendecido con frutos. Amén. Bueno, creo que Wesley fue otro de los grandes del cristianismo. Juan Wesley, ahí aparece una historia bien interesante, aunque en el conflicto de los siglos también hay otra historia de Juan Wesley cuando se encontró con los cristianos moravos. Esa se la voy a dejar de tarea, que la busque. Claro. Pero tal vez más adelante, no sé si vamos a volver a retomar el tema de Juan Wesley, en algún momento lo vamos a contar, y era lo que usted mencionaba, que Juan Wesley no tenía paz. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estaba intentando vivir la vida cristiana por su fuerza, desconectado, separado de Cristo, solo con una información, sin transformación, sin vivencia, y eso no da paz. Podemos seguir la forma, las ceremonias, todo, podemos seguir las tradiciones, absolutamente, pero no tenemos paz, y a la hora de la muerte, que es lo peor, no tendremos paz, no tendremos esa seguridad. Bueno, y porque lo he visto, hermano Gerson, al final la vida de una persona no va a importar lo que tiene, lo que no tiene, lo que hizo, lo que no hizo. Lo que va a importar es si está en Cristo, cómo está su relación con Cristo. Y gracias a Dios que a través de esas enseñanzas de Lutero, Juan Wesley
vio esa gran verdad, descansar completamente en Cristo. Él es todo, Él es suficiente. Y todo lo demás que se haga será resultado de ese amor que nos impulsa, que es el amor de Cristo Jesús. No temamos hablar del amor. El apóstol lo decía, el amor de Cristo me constriñe, o me impulsa, o nos impulsa, o nos motiva. ¿Por qué tenemos miedo a hablar del amor de Dios si es la base? Si Dios es amor, todas las enseñanzas que tenemos debemos entenderlas a la luz del amor de Dios. Amén. Algunos piensan que el amor relaja o rebaja la vida cristiana. Al contrario. Mira que por amor se hacen grandes cosas. Son las cosas verdaderas que pueden ser hechas. Tienen que ser a través del amor, no por obligación, no por impresión, no por etcétera, sino por amor. Y fue la experiencia de John Wesley, que maravillosamente fueron hombres que Dios fue poniendo a lo largo de la historia, fueron hombres notables. Y aquí me salgo totalmente del tema, hermano Gerson, para hacer un llamado nuevamente. Si usted es una persona que Dios ha bendecido con intelecto, con educación, usted es universitario, no piensa, yo voy a la universidad ya para olvidarme de Dios y allá me hago ateo y como que eso es un gran lujo. No, mira, es más, las universidades surgieron para enseñar teología. Si tú estudias la historia de las universidades, por eso fue que surgieron, para estudiar estas grandes verdades de la palabra de Dios. Si tú eres una persona que ha tenido más acceso a la educación, te recomiendo, estudia la palabra de Dios, mira sus verdades y compártelas. Qué bonito es ver jóvenes que dedican sus vidas a Cristo Jesús. Van a ser una gran bendición para otros y como estos hombres, porque claro, yo no puedo ponerme a comparar con Lutero, con Wesley, con Calvino, con Hus, con Wycliffe. Sí. Definitivamente no podemos hacer, pero hagamos como dijo alguien, miren, nosotros no somos gigantes, pero nos vamos a parar en los hombros de los gigantes. Eso sí. Así que vamos a lograr hacer algo. Y yo hago ese llamado porque esto tenemos que llevarlo a la práctica, no solo es de escuchar. Y nuevamente, regreso al tema, cuán maravilloso es saber que podemos vivir una vida de obras que son realizadas porque Cristo vive en mí, Amén. Porque el Espíritu Santo está en mí, porque Él me dirige incluso las obras que yo voy a hacer. Eso fue la experiencia de la vida de Cristo. El Espíritu le decía, ese paralítico de Betesda, a ese tiene 38 años, a él fue. Lo dirigía. Qué maravilloso usted, pastor, y así va a ser en mi vida tan real que me va a decir, no, mire, hoy haz esto, hoy haz lo otro. Claro que sí, pero tenemos que estar unidos a Cristo, quien es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Amén. Entonces, pastor, ore por nosotros por eso, para que podamos permitirle al Espíritu Santo que produzca todo ese fruto maravilloso que solamente Él puede producir. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra es pura, tu palabra es santa y nos conduce por el camino de la salvación. Gracias porque hoy podemos comprender aún más tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para aceptar este mensaje, para vivirlo sobre todo y para compartirlo sobre todo también. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.